En este video veremos el tema de músculos del miembro superior. Los músculos del miembro superior se dividen en músculos axioapendiculares anteriores, en músculos axioapendiculares posteriores y escápulo-humerales, y como tal, miembros del compartimento anterior y posterior del brazo, antebrazo y la mano. En esta diapositiva vamos a hablar de los músculos axioapendiculares anteriores, los cuales comprenden el pectoral mayor, pectoral menor, subclavio y el serrato anterior. Es importante destacar la función general que generan estos músculos, ya que es mover la cintura escapular. Posteriormente vamos a ir describiendo qué acción realiza específicamente cada músculo. El músculo pectoral mayor es un músculo, como podemos ver en la imagen, en forma de abanico. Es un músculo de tipo convergente. Este músculo tiene dos porciones, una porción clavicular y una porción esternocostal. Como podemos ver en la imagen, la porción esternocostal es de mayor tamaño que la porción clavicular. La inserción del músculo pectoral mayor, su inserción proximal de la porción clavicular va a ser en la cara anterior de la mitad medial de la clavícula, y de la porción esternocostal es en la cara anterior del esternón, los 6 cartílagos costales superiores y la aponeurosis del oblicuo externo, y su inserción distal común va a ser en el labio lateral del surco intertubercular del húmero. La función del músculo pectoral mayor es la abducción y rotación medial del brazo, trabajando como un conjunto la porción clavicular y la porción esternocostal. Pero como tal, si aislamos la porción clavicular, este va a tener la función de flexión del húmero, mientras que la porción esternocostal extiende el húmero desde la posición flexionada. Es importante destacar la inervación del músculo pectoral mayor, ya que es por los nervios pectorales lateral y medial. Al igual que el músculo pectoral menor, es inervado por estos dos nervios, nada más que se dice que está más inervado por el nervio pectoral medial. Ahora un poco del músculo pectoral menor. Este músculo se encuentra inferior al músculo pectoral mayor. Como podemos ver en la imagen, con la letra B, seccionaron el músculo pectoral mayor para ver la inserción proximal y distal del músculo pectoral menor, los cuales son la inserción proximal de la tercera a la quinta costilla, y la inserción distal es en el borde medial y la cara superior del proceso coracoides en la escápula, como podemos ver en la imagen. Este músculo es muy importante para estabilizar a la escápula y también tiene funciones de elevar las costillas en una inspiración profunda, en alcanzar objetos que estén muy lejos de nosotros, entonces para hacer como un tipo de estiración forzada. Podemos encontrar a la arteria axilar, que se encuentra debajo del músculo pectoral menor. Ahora vamos a hablar del músculo subclavio. Este músculo se encuentra inferior a la clavícula y su función principalmente es anclar y deprimir a la clavícula, estabilizando durante el movimiento que realiza el miembro superior. Su inserción proximal es en la unión de la primera costilla y su cartílago costal, y la inserción distal es en la cara inferior del tercio medio de la clavícula. Ahora, finalmente, tenemos al músculo serrato anterior. Como podemos ver en la imagen D, una vista anterolateral, este lo describen como un músculo en forma de sierra que tiene distintas inserciones en las costillas. Como podemos ver, este se va a insertar proximalmente en las costillas de la 1 a la octava costilla, y su inserción distal va a ser en la cara anterior del borde medial de la escápula. La función del músculo serrato anterior lo describen como un proactador de la escápula, ya que este se utiliza cuando se dan puñetazos
o se intenta alcanzar un objeto anteriormente. También es llamado el músculo del boxeador, por lo mismo que ya acabamos de mencionar. La parte inferior de este músculo rota la escápula y eleva su cavidad glenoidea para que el brazo se eleve por encima del hombro. En cuanto a la inervación del músculo subclavio, es por el nervio subclavio, y del músculo serrato anterior es por el nervio torácico largo, que sabemos, si este nervio se daña, nos puede dar la patología de escápula alada. Aquí podemos ver imágenes de disección. Del lado izquierdo podemos ver al músculo pectoral mayor. Del lado derecho vemos que disecaron el músculo pectoral mayor, lo levantaron y encontramos el músculo pectoral menor. Y podemos ver aquí una vista lateral del cadáver al músculo serrato anterior. Ahora hablaremos de los músculos axioapendiculares posteriores y escapulohumerales. Bueno, estos músculos se dividen en tres grandes grupos. Los músculos axioapendiculares posteriores superficiales y profundos, o también llamados extrínsecos del hombro, y los músculos escapulohumerales o intrínsecos del hombro, que también aquí entran los 4 músculos del manguito de los rotadores. En cuanto a los posteriores superficiales tenemos el trapecio y el dorsal ancho, los posteriores profundos el elevador de la escápula y el romboides, y a los intrínsecos del hombro al deltoides y al redondo mayor. A los músculos del manguito de los rotadores los vamos a ver en otra diapositiva. Posteriores superficiales. El músculo trapecio va a proporcionar una unión directa de la cintura escapular con el tronco. Este músculo se dice que cubre la cara posterior del cuello y la mitad superior del tronco, uniendo la cintura escapular al cráneo y a la columna vertebral. Las fibras del trapecio se van a dividir, como vemos en la imagen, en 3 porciones. Unas fibras ascendentes o inferiores que descienden la escápula y el hombro. Unas fibras medianas, que éstas van a retraer la escápula, es decir, que la traccionan posteriormente. Y unas fibras descendentes o superiores, que elevan la escápula. Las fibras descendentes y ascendentes, estos van a intervenir para la rotación de la escápula sobre la pared torácica. El trapecio también va a traccionar la escápula posterior y superiormente, y va a fijar en la posición sobre la pared torácica con una contracción tónica. La inserción del músculo trapecio proximal va a ser el tercio medial de la línea nucal superior, la protuberancia occipital externa, el ligamento nucal y procesos espinosos de las vértebras C7 a T12, mientras que su inserción distal es en el tercio lateral de la clavícula, acromion y espina de la escápula. La inervación de este músculo va a estar dado por las fibras del accesorio, que son fibras motoras, y para la propiocepción son los nervios de C3 y C4. Vamos a hablar un poco del músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho se dice que tiene forma de abanico y se extiende desde el tronco hasta el húmero. Este va a actuar directamente sobre la articulación del hombro e indirectamente sobre la cintura escapular. El dorsal ancho va a retraer y rotar el húmero medialmente, y este, combinado con el músculo pectoral mayor, es un potente aductor del húmero. Este también va a actuar en la recuperación de la posición del miembro superior cuando éste se encuentra en abducción por encima del hombro, y por ello este músculo es importante para trepar. Junto con el pectoral mayor, este va a elevar el tronco hacia el brazo, que es lo que sucede cuando se realizan flexiones de brazos. La inserción proximal del músculo dorsal ancho es en los procesos espinosos de las 6 vértebras torácicas inferiores, la fascia toracolumbar,
cresta ilíaca y 3 o 4 costillas inferiores, y la inserción distal es en el suelo del surco intertubercular del húmero. La inervación de este músculo es por el nervio tóraco-dorsal, que recordando, viene de las raíces de C6 y de C7. Aquí podemos ver en esta imagen el músculo dorsal ancho, señalado aquí, o aquí en una imagen que se vea que es un músculo bastante grande. Y el músculo trapecio lo podemos ver en esta porción. Aquí están sus fibras descendentes, ascendentes y medias. Los músculos posteriores profundos, estos van a dar la unión directa entre los esqueletos axial y apendicular. El músculo elevador de la escápula, este se va a situar en la profundidad del músculo esternocleidomastoideo y el tercio inferior se va a situar en la profundidad del trapecio. En la inserción proximal del músculo elevador de la escápula va a ser en los tubérculos posteriores de los procesos transversos de las vértebras C1 y C2 y C3 y C4. La inserción distal, a su vez, es en el borde medial de la escápula superior a la raíz de la espina de la misma. Bueno, ¿cuál es la función del músculo elevador de la escápula? Por su nombre, pues ya deducimos un poco que va a elevar la escápula, pero este también funciona para oponer resistencia a las fuerzas que nos pudieran descender la escápula. Este, junto con el músculo romboides y el pectoral menor, rota la escápula y hace descender la cavidad glenoidea. El músculo romboides, tenemos dos, como se ve en la imagen, un romboides mayor y un romboides menor. Esto va a estar profundo al músculo trapecio. Este romboides mayor va a ser más delgado y aplanado, y es 2 veces aproximadamente más grande que el romboides menor. Que el romboides menor está situado superior al romboides mayor. Estos romboides retraen y rotan la escápula. Esta va a descender la cavidad glenoidea. Su función también puede ayudar al serrato anterior a mantener la escápula contra la pared torácica y la fijan durante los movimientos del miembro superior. Y van a actuar cuando se hace bajar con fuerza a los miembros superiores partiendo de una posición elevada, por ejemplo, cuando se clava una estaca con un mazo. La inserción proximal del romboides menor es del ligamento nucal y de los procesos espinosos de las vértebras de C7 a T1, mientras que del romboides mayor es de los procesos espinosos de las vértebras T2 a T5, y la inserción distal del romboides menor es el área triangular lisa en el extremo medial de la espina de la escápula, y del romboides mayor es del borde medial de la escápula desde el nivel de la espina hasta el ángulo inferior. Su inervación. La inervación de los músculos romboides van a estar dados por el nervio dorsal de la escápula, mientras que la inervación del músculo elevador de la escápula está dado por los nervios dorsal de la escápula y cervicales, que comprenden las raíces C3 y C4. Podemos ver en esta imagen al músculo elevador de la escápula. Podemos verlo aquí. Y en esta otra podemos ver a los músculos romboides, tanto mayor como menor. En esta diapositiva vamos a hablar de los músculos intrínsecos del hombro o también llamados escapulohumerales. Dentro de este conjunto de músculo está el músculo deltoides, llamado así porque lo describen como la letra delta invertida del alfabeto griego.
Este músculo es potente y le da la forma redondeada a lo que es el hombro. El deltoides está dividido en tres partes, dos porciones unipeniformes y una porción multipeniforme. Las porciones unipeniformes se dividen a su vez en una anterior o clavicular y una posterior o espinal, y a su vez la multipeniforme es también llamada media o acromial. Este músculo puede actuar los tres divisiones al mismo tiempo. La función principal que ejerce este músculo es el abducir el brazo, pero cuando la porción clavicular y espinal actúan, son tensores que sostienen el brazo cuando se encuentra en abducción. El músculo deltoides no puede iniciar ni generar la abducción, ya que éste trabaja a partir de los 15 grados. Las porciones clavicular y espinal del deltoides actúan en el balanceo que realizan los miembros superiores cuando se camina. La porción clavicular colabora con el pectoral mayor en la flexión del brazo y la espinal con el dorsal ancho en su extensión. Este también ayuda a estabilizar la articulación del hombro y a mantener la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea. La inserción del músculo deltoides, su inserción proximal es en el tercio lateral de la clavícula, el acromion y la espina de la escápula, y su inserción distal es en la tuberosidad deltoidea del húmero. A su vez, su inervación está dado por el nervio axilar. El músculo redondo mayor. El músculo redondo mayor es un músculo grueso que podemos ver en la imagen, que este va a discurrir lateralmente al tercio inferolateral de la escápula. La función que tiene es aducir y rota medialmente el brazo. También puede participar en su extensión a partir de la posición flexionada y es un importante estabilizador de la cabeza humeral en la cavidad glenoidea. Sus inserciones van a ser proximalmente en la cara posterior del ángulo inferior de la escápula y distalmente en el labio medial del surco intertubercular del húmero, a su vez que su inervación es por el nervio subescapular inferior. Podemos ver en esta imagen, aquí podemos ver el músculo deltoides, que podemos observar también aquí que entre el músculo pectoral mayor y el músculo deltoides forman un surco llamado surco deltopectoral, que por aquí va a discurrir la vena cefálica. Posteriormente podemos encontrar al músculo redondo mayor. Aquí lo podemos encontrar, el músculo redondo mayor. Ahora veremos los músculos del manguito de los rotadores. Estos músculos comprenden el supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular, que, con excepción del supraespinoso, todos ellos son rotadores del húmero. El supraespinoso, además de formar parte del manguito de los rotadores, inicia y ayuda al deltoides en los primeros 15 grados de abducción del brazo. Como ya lo comentamos, el deltoides trabaja hacia después de los 15 grados de abducción. Entonces, el que trabaja antes de esos 15 grados es el músculo supraespinoso. El músculo supraespinoso ocupa la fosa supraespinosa de la escápula. El músculo infraespinoso ocupa los 3/4 mediales de la fosa infraespinosa y este está parcialmente cubierto por el músculo deltoides y el trapecio. Este también rota lateralmente al húmero. El redondo menor es un músculo estrecho y alargado, al que oculta por completo el deltoides y que no siempre se distingue claramente del infraespinoso. Este colabora con el infraespinoso en la rotación lateral del brazo y participa en su aducción. El músculo subescapular es un músculo grueso y triangular, que se va a situar en la cara costal de la escápula y forma parte de la pared posterior de la axila.
Este músculo es un principal rotador medial del brazo y también participa en su aducción. Este estabiliza la articulación durante los movimientos del codo, del carpo y de la mano. Visto esto, podemos ver aquí los músculos. El músculo supraespinoso que se encuentra por encima de la espina de la escápula, el músculo infraespinoso, el músculo redondo mayor cargando al redondo menor. En esta imagen podemos ver que se forman unos espacios. Podemos describir un espacio que está entre el redondo menor, el redondo mayor y la cabeza larga del tríceps braquial, y lateralmente está el húmero. Entonces podemos describir el espacio cuadrangular. Más medialmente está superiormente el redondo menor, inferiormente el redondo mayor y lateralmente a la cabeza larga del tríceps, que sería el espacio triangular. E inferiormente podemos describir el intervalo triangular, que lateralmente está el húmero, medialmente la cabeza larga del tríceps braquial y superiormente el redondo mayor. De estos espacios e intervalos van a estar saliendo distintas estructuras muy importantes. Podemos ver que del espacio triangular sale la arteria circunfleja de la escápula, que a su vez del intervalo triangular sale la arteria braquial profunda y el nervio radial, y del espacio cuadrangular el nervio axilar y la arteria circunfleja humeral posterior. Podemos ver aquí una disección donde podemos observar los músculos del manguito de los rotadores, músculo supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, redondo mayor y la cabeza del tríceps braquial. Entonces aquí podríamos estar ubicando al espacio triangular e intervalo, espacio cuadrangular, perdón, e intervalo triangular. Esta es una vista anterior donde podemos ver el músculo subescapular e inferiormente el redondo mayor. Es muy importante describir la inervación de estos músculos. La inervación del músculo supraespinoso es por el nervio supraescapular, del infraespinoso es por el nervio supraescapular, del redondo menor por el nervio axilar, del redondo mayor por el nervio subescapular inferior y del músculo subescapular por los nervios subescapulares superior e inferior. Ahora pasaremos a ver los músculos del brazo en su compartimento anterior, que estos comprenden el bíceps braquial, el coracobraquial y el braquial. Ahora vamos a hablar un poco del músculo bíceps braquial. Este músculo se encuentra en el compartimento anterior del brazo y este genera dos potentes movimientos según la posición del antebrazo. Cuando el codo está flexionado a casi 90 grados y el antebrazo se encuentra en supinación, el bíceps braquial induce principalmente flexión. En cambio, cuando el antebrazo se encuentra en pronación, el bíceps es el principal y más potente supinador del brazo. Este músculo, su inserción proximal de la cabeza corta va a ser en la punta del proceso coracoides de la escápula y la cabeza larga en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, y a su vez su inserción distal es en la tuberosidad del radio y fascia del antebrazo por medio de la aponeurosis bicipital. El músculo coracobraquial, que lo podemos encontrar profundo, su inserción proximal es la punta del proceso coracoides de la escápula y la inserción distal es el tercio medio de la cara medial del húmero. Este músculo, el nervio o músculo cutáneo lo va a perforar. Este participa en la flexión y la aducción.
El nervio mediano o la arteria braquial pueden discurrir en la profundidad del músculo coracobraquial. El músculo braquial, a su vez, este es un músculo fusiforme. El braquial es el principal flexor del antebrazo. Este músculo es el único flexor puro, y este puede flexionar el antebrazo en todas las posiciones posibles. La inserción proximal del braquial es en la mitad distal de la cara anterior del húmero, y la inserción distal es en el proceso coronoides y la tuberosidad de la ulna. Como podemos ver en esta imagen, el músculo braquial se va a encontrar profundo al bíceps braquial. La inervación de estos músculos, tanto del braquial como el coracobraquial y el braquial, es por el nervio músculo cutáneo, que el nervio músculo cutáneo perfora el músculo coracobraquial, como ya lo dijimos. Aquí podemos ver la disección, las dos cabezas del músculo bíceps braquial. Cortaron el músculo bíceps braquial y se encuentra el músculo braquial. Ahora vamos a hablar un poco de los músculos del compartimento posterior, que esto comprende el tríceps braquial y el anconio. El músculo tríceps braquial es un músculo fusiforme, el cual tiene tres cabezas, una cabeza larga, una cabeza lateral y una cabeza medial. Este es el principal extensor del antebrazo. Su cabeza larga opone resistencia al desplazamiento inferior de la cabeza del húmero. La cabeza larga también participa en la extensión y abducción del brazo, pero de hecho es la menos activa de las tres. La cabeza medial, a su vez, es la mula de carga, lo describen así los libros, ya que la extensión del antebrazo es activa en todas las velocidades con o sin resistencia. Y la cabeza lateral es la más potente, pero esta va a actuar solamente contra resistencia. La inserción proximal de la cabeza larga del tríceps braquial es en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. De la cabeza lateral es en la cara posterior del húmero. Este va a estar superior al surco del nervio radial. Y la cabeza medial igual va a estar en la cara posterior del húmero, pero este va a estar inferior al surco del nervio radial. Y su inserción distal va a ser en el extremo proximal del olecrano de la ulna y la fascia del antebrazo. Su inervación va a estar dada por el nervio radial. Podemos ver aquí el músculo anconio. El músculo anconio es un pequeño músculo que tiene forma triangular, situado en la cara posterolateral del codo. Generalmente está fusionado con la cabeza medial del músculo tríceps. Este ayuda al tríceps a extender el antebrazo y tensa la cápsula de la articulación del codo para evitar que quede pinzada durante la extensión. También se considera que abduce la ulna durante la pronación del antebrazo. La inserción proximal del anconio es en el epicóndilo lateral del húmero y su inserción distal es en la cara lateral del olecranon y parte superior de la cara posterior de la ulna. Su inervación está dada igualmente por el nervio radial. Aquí podemos ver el músculo tríceps braquial y aquí el músculo anconio. Podemos ver, es un músculo bastante chiquito. Este músculo puede estar o no estar en todas las personas, ya que es inconstante. Pasaremos a ver los músculos del compartimento anterior del antebrazo. Los músculos del compartimento anterior del antebrazo van a estar divididos en capas superficial, profunda e intermedia. En la capa superficial vamos a empezar con ella. La capa superficial, el MUR nos maneja esta mnemotecnia. La localización del origen común
o de su inserción proximal es en el epicóndilo medial. Entonces, de ahí van a salir todos los músculos flexores. Los músculos flexores también tienen la función de pronar. El grupo o capa superficial está de lateral a medial por el pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor ulnar del carpo. El músculo pronador redondo, como su nombre lo dice, sirve para la pronación. Este músculo es un tipo fusiforme. El músculo flexor radial del carpo, igual otro músculo tipo fusiforme, es medial con respecto al pronador redondo. Este induce una combinación de flexión y abducción simultáneas en el carpo, de modo que la mano se mueve anterolateralmente. Largo, podemos ver que se va a continuar para insertarse en lo que es la aponeurosis palmar. Este es una guía útil para encontrar el nervio mediano en el carpo, ya que primero se sitúa en la profundidad y a lo largo medialmente respecto al segundo antes de que el nervio pase profundo al retináculo de los músculos de los flexores. El flexor ulnar del carpo, aduce la mano y simultáneamente la articulación del carpo. Es importante destacar que todos estos músculos están inervados por el nervio mediano, a excepción del flexor ulnar del carpo. Pasando a la capa intermedia, tenemos al flexor superficial de los dedos. El músculo flexor superficial de los dedos va a estar insertado, como ya dijimos, en el epicóndilo medial del húmero. Este va a ir hacia los cuerpos de las falanges medias de los 4 dedos mediales. Como podemos ver aquí, flexor superficial de los dedos va a los 4 dedos mediales, teniendo una cabeza radia y una cabeza húmero-ulnar. Este músculo también va a estar inervado por el nervio mediano. Podemos ver aquí pronador redondo, flexor radial del carpo, flexor superficial de los dedos, flexor ulnar del carpo. Entonces vamos a irnos al plano profundo. Este va a estar el flexor profundo de los dedos, como podemos ver de morado aquí. El flexor profundo de los dedos, su inserción proximal va a ser en los 3/4 proximales de las caras medial y anterior de la ulna y la membrana interósea. Esto lo describen que tiene una parte lateral y una parte medial, los cuales la parte lateral va a estar insertado distalmente en las bases de las falanges distales de los dedos segundo y tercero, y la parte medial en las bases de las falanges de los dedos cuarto y quinto. Entonces es muy importante la inervación de este músculo, ya que la parte medial está dada por el nervio ulnar y la parte lateral está por el nervio interóseo anterior del nervio mediano. Igualmente en la capa profunda tenemos al músculo flexor largo del pulgar, que podemos ver aquí, que este va a ir a la base de la falange distal del pulgar, e igualmente va a estar inervado por el nervio mediano. Este músculo, como su nombre lo dice, va a flexionar las falanges del primer dedo. Y finalmente tenemos más profundamente al músculo pronador cuadrado. Este músculo va a ir del cuarto distal de la cara anterior de la ulna al cuarto distal de la cara anterior del radio. Este, como su nombre lo dice, prona el antebrazo. Este músculo también va a estar inervado por los nervios interosos anteriores del nervio mediano.
Ahora veremos un poco de los músculos del compartimento posterior del antebrazo, los cuales igualmente se van a estar dividiendo en capas, capa superficial, capa profunda y los músculos emergentes de la capa profunda. El músculo brachiorradial se dice que es la excepción de los músculos extensores. ¿Por qué? Porque este se va a ubicar posteriormente y se dice que este músculo es el único que flexiona relativamente débil el antebrazo. Este músculo actúa potencialmente cuando el brazo está en posición semipronada. Este músculo va a estar inervado por el nervio radial, al igual que todos los músculos posteriores del antebrazo. Otro músculo que tenemos es el extensor radial largo del carpo. Este, junto con el extensor radial corto del carpo, van a extender y abducir la mano en el carpo. Igualmente vamos a tener el extensor de los dedos, que este va a extender los 4 dedos mediales, inicialmente en las articulaciones metacarpofalángicas secundarias en las interfalángicas. El extensor del dedo meñique, que extiende el quinto dedo inicialmente en la articulación metacarpofalángica, y un extensor ulnar del carpo, que este extiende y aduce la mano en el carpo. Este también es activo durante el cierre del puño. En cuanto al, aquí podemos ver a los músculos que ya hablamos: el extensor radial del carpo, extensor de los dedos, extensión ulnar del carpo y el extensor del meñique. ¿Qué otros músculos vamos a tener en la capa profunda? El músculo supinador, como lo podemos ver aquí. Este músculo va a estar insertado en el epicóndilo lateral, al igual que la mayoría de los músculos posteriores. Este va a supinar el antebrazo, rota el radio para girar la palma anteriormente o superiormente. Igual va en la capa profunda está el extensor del índice. Este músculo va a extender el segundo dedo, facilitando la extensión independiente. Va a ayudar a extender la mano a nivel del carpo. Y finalmente, los músculos emergentes de la capa profunda, que es el abductor largo del pulgar, que este abduce el pulgar y lo extiende en la articulación carpo-metacarpiana. El extensor largo del pulgar, que extiende la falange distal del pulgar en la articulación interfalángica, y el extensor corto del pulgar, que extiende la falange proximal del pulgar en la articulación metacarpofalángica. Entonces aquí hay una fosa llamada tabaquera anatómica, que su límite medial está dado por el extensor largo del pulgar y el límite lateral por el extensor corto del pulgar, como lo podemos ver aquí. El contenido de este tabaquera anatómica va a ser la arteria radial o el principio de la vena cefálica. Vamos a hablar de la fosa del codo. La fosa del codo está delimitada medialmente por el músculo pronador redondo, lateralmente por el músculo brachiorradial. Superiormente está delimitado por una línea imaginaria que va a los epicóndilos medial y lateral. El techo de la fosa del codo está formado por la continuidad de las fascias profunda, braquial y antebraquial. Los elementos que se van a encontrar en la fosa del codo superficialmente son las venas comunicantes del codo o venas medianas del codo. Ya dentro de la fosa profundamente, de medial a lateral, va a estar el nervio mediano, la arteria braquial, que a nivel del cuello del radio se va a dividir en sus dos ramas terminales, arteria ulnar y arteria radial.
Entonces va a ser nervio mediano, arteria braquial, el tendón del bíceps braquial y el nervio radial, como lo podemos ver aquí. Entonces va a ser nervio mediano, arteria braquial, tendón del bíceps braquial y nervio radial. Ahora vamos a verlo en una disección. Como podemos ver, podemos encontrar al nervio mediano, la arteria braquial, el tendón del bíceps braquial y la arteria radial. De los músculos intrínsecos de la mano, estos músculos se van a dividir en una eminencia tenar, que se refiere al pulgar, y una eminencia hipotenar, que se refiere a la porción medial de la mano, en el dedo meñique, y músculos cortos, que vamos a hablar de ella. Vamos a empezar hablando de la eminencia tenar. En la eminencia tenar tenemos al músculo oponente del pulgar. Este músculo es un músculo cuadrangular. Este opone el pulgar, ya que se dice que es el movimiento más importante de este dedo. Este está situado en la profundidad del abductor corto del pulgar y lateral al flexor corto del pulgar. Durante la oposición, la punta del pulgar se dirige hacia el pulpejo del meñique y contacta con él. Otro músculo que tenemos es el abductor del pulgar. El músculo abductor del pulgar forma la parte anterolateral de la eminencia tenar. Además de abducir el pulgar, este músculo colabora con el oponente del pulgar durante las primeras fases de la oposición, ya que induce un ligero movimiento de rotación medial de su falange proximal. El músculo flexor corto del pulgar normalmente tiene dos vientres, como podemos ver aquí, y tienen inervaciones distintas. La cabeza superficial, que se dice que es de mayor tamaño, está inervada por el ramo recurrente del nervio mediano, y la profunda, que es más pequeña, suele estar inervada por el ramo palmar profundo del nervio ulnar. Dicho esto, la mayoría de los músculos de la eminencia tenar están inervados por el nervio mediano. El músculo aductor del pulgar, este igual va a tener una forma de abanico y tiene dos cabezas que quedan separadas por la arteria radial cuando ésta entra a la palma para formar el arco palmar profundo. Ahora, la eminencia hipotenar, tenemos el músculo abductor del dedo meñique. Este es el más superficial de los tres músculos que forman la eminencia hipotenar. Este abduce el quinto dedo y ayuda a flexionar su falange proximal. El músculo flexor corto del dedo meñique, este tiene un tamaño variable. Se sitúa lateral al abductor del dedo meñique y flexiona la falange proximal del quinto dedo en la articulación metacarpofalángica. Finalmente, el oponente del dedo meñique es un músculo cuadrangular que se sitúa en la profundidad respecto a los músculos abductor y flexor del quinto dedo. Este músculo tira del quinto metacarpiano hacia adelante y lo rota lateralmente. Pasando ahora a los músculos cortos, vamos a tener a los músculos lumbricales. Va a haber lumbricales, que denominan de latín lumbricus, que significa lombriz de tierra. Estos músculos van a flexionar los dedos en las articulaciones metacarpofalángicas y extienden las articulaciones interfalángicas. La acción de estos músculos se dice que el primer y segundo lumbrical están inervados por el nervio mediano y el tercer y cuarto lumbrical por el nervio ulnar. Los músculos interóseos. Tenemos interóseos dorsales e interóseos palmares. Como podemos ver, los interóseos dorsales funcionan para la abducción, mientras que los interóseos palmares sirven para la aducción. Estos músculos van a estar inervados por el nervio mediano.
Podemos ver aquí la disección que vemos el flexor corto del pulgar y el abductor corto del pulgar. A su vez, ya en planos más profundos, podemos ver el oponente del pulgar, el abductor del pulgar, interóseos dorsales, flexión superficial de los dedos, flexor profundo de los dedos, que esto es muy importante ya que el flexor profundo de los dedos perfora al tendón del músculo del flexor superficial de los dedos y se va a la última articulación interfalángica. Podemos ver el abductor del dedo pequeño, el flexor corto del meñique, palmar corto, interóseos palmares, los lumbricales, el abductor del pulgar. Podemos ver el flexor corto del pulgar, abductor del meñique. Y bueno, eso sería todo en cuanto a músculos del miembro superior. Muchas gracias.